El millonario queda en shock al ver a Mendiga Negra con la marca de su esposa muerta. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad, deslumbrando a todos en el parque central. Ricardo, un millonario exitoso, paseaba, pero la felicidad era una sombra lejana. La reciente muerte de Clara, su amada esposa, lo había dejado destrozado, como si le hubieran arrancado el corazón. Cada rincón de su vida recordaba a ella, su risa, sus caricias. Todo irradiaba dulzura, pero en su corazón ya no había lugar para eso. La gente lo reconocía, lo miraba con envidia y admiración, pero él solo podía sentir un vacío abrumador. Mientras caminaba, algo captó su atención, una figura en una esquina del parque. Era una mujer negra, con un manto harapiento que le cubría el cuerpo. Su piel brillaba a la luz del sol, pero lo que realmente lo dejó helado fue el tatuaje en su brazo. Era idéntico al que Clara tenía en su muñeca, un emblemático símbolo de infinito, rodeado de hojas. Su corazón se detuvo un momento. Él se acercó, lleno de curiosidad y un extraño temor. ¿Tú tienes el mismo tatuaje que mi esposa?, preguntó, mientras su voz temblaba. La mujer lo miró, sus ojos llenos de historias no contadas, de sufrimiento y resignación. Sí, con un leve susurro. Hay más en esa marca de lo que imaginas. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Qué podía querer decir? La imagen de Clara, siempre idealizada y perfecta, comenzó a desmoronarse en su mente. ¿Qué secretos estaban ocultos bajo esa imagen de felicidad que habían construido juntos? En ese instante apareció un hombre. Tenía una sonrisa burlona y un aire de confianza desmedida. Carlos, el antiguo rival de Clara, lo había reconocido. Los murmullos de incredulidad se extendieron entre los transeúntes. Sabía que Carlos había estado involucrado en el oscuro pasado de su esposa. Su mirada chispeante podía bien ser una amenaza. «¿Buscando respuestas en la calle, Ricardo?», dijo Carlos, dejando caer una risa cínica. «Quizás deberías empezar a mirar más allá de tu dolor». Ricardo se puso tenso, sintiendo que el aire se volvía pesado. ¿Por qué Carlos había aparecido justo en ese momento? ¿Unos días llegaría a enterarse sobre el oscuro legado que Clara había ocultado? La tensión envolvía el ambiente. Todo indicaba que Lucía era la clave para descubrir la verdad. Pero la verdad podía ser tanto un alivio como un golpe devastador. Mientras miraba a Lucía, sintió una extraña conexión, mezclada con el dolor agudo de su pérdida y la traición de un pasado desconocido. Su mente estaba atrapada en un tira y afloja entre el anhelo de descubrir la verdad y el miedo a lo que podría encontrar. ¿Debería arriesgarse a desentrañar la historia oculta de Clara? ¿O era mejor permanecer con su dolor y sus recuerdos idealizados? Lucía lo miró, como si supiera lo que pensaba. La verdad puede doler, pero a veces el dolor es el primer paso hacia la libertad. El cielo, que antes era brillante, empezaba a nublarse, como presagiando lo que está por venir. Ricardo se sintió dividido, atrapado entre dos mundos, el de su amor perdido y el del pasado oculto que amenazaba con cambiar todo lo que conocía. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida en el botón vermelho ahí en bajo para garantir que você ainda está inscrito en el canal.
No quiero que vosé perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que vosé está ahí, deja aquel like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me contan los comentarios. ¿De cuál ciudad desees? El cielo, que antes era brillante, empezó a nublarse, como presagiando lo que vendría. Ricardo seguía sintiéndose dividido entre el amor que había perdido y el miedo a lo que podía descubrir de Clara. Por un breve instante, la realidad se detuvo. Los murmullos del parque se desvanecieron, y solo existía él y la mujer ante él. ¿Qué hay detrás de ese tatuaje?, preguntó, en un hilo de voz que apenas era un susurro. La intensidad de su mirada pedía respuestas, pero más que eso, necesitaba paz. Lucía sostuvo su mirada, y por un momento, la tristeza en sus ojos pareció abrirse como un abismo. A veces las marcas van más allá de la piel, dijo, su voz temblando ligeramente. Fue en ese momento cuando Carlos intervino con una risita burlona que rompió la tensión. ¿No te parece curioso, Ricardo?, dijo, con un aire de superioridad. Esa marca es solo el principio. Clara tenía secretos que ni tú ni ella misma sabían que cargaría. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabía Carlos que él no? La mente de Ricardo giraba en un torbellino de pensamientos oscuros mientras miraba a Carlos. Desearía que éste no estuviera allí, que no fuera quien era. Pero la vida no siempre da opciones. ¿Qué quieres decir?, insistió Ricardo, incapaz de contenerse. La desesperación llenaba cada palabra, haciéndole sentir que el aire escaseaba. Carlos dio un paso al frente. Su sonrisa cínica se ensanchaba. A veces, las personas que amamos llevan un lado oculto. ¿Sabías que había alguien más en la vida de Clara? Sus palabras cortaron como un cuchillo. El mundo se detuvo. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Su voz salió entrecortada, como si no pudiera profesar lo que estaba escuchando. No puedo darte todos los detalles, pero lo que Clara compartía con mí era más que amistad. Ella tenía una vida, no tan perfecta como querías creer. Carlos sonrió con desdén y levantó una ceja. La multitud comenzó a murmurar. Las miradas se centraron en ellos. Ricardo sintió que el alma se le desnudaba. ¿Acaso esa mujer enfrente de él, Lucía, era alguna pieza en este rompecabezas? Lucía apartó la mirada y comenzó a jugar con su manto. No es lo que piensas. Clara luchaba, y ese símbolo representaba su lucha. La vida nunca fue sencilla para ella, ni para nadie. Ricardo sintió que todo su ser se estremecía. «Dímelo, ¿qué te unía a ella?», gritó, sin poder contener la rabia y el dolor que se arremolinaban en su interior. Un grito desgarrador resonó en medio del murmullo. Lucía cayó al suelo. Un torrente de sangre brotó de su pecho. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Los gritos de la multitud se multiplicaron. La realidad se volvió un caos. «¡No!», gritó, acercándose. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Lucía alzó la mano. La sangre mezclándose con algo que parecía ser un pequeño medallón brillante. Carlos, con una sonrisa satisfecha, retrocedió. «Esto es solo el comienzo del final, Ricardo. La verdad siempre encuentra su camino». Ricardo miró a la mujer desplomada en el suelo. Su mente comenzó a tambalearse. ¿Cuánto de lo que conocía era verdad? La oscuridad se apoderaba de él mientras la multitud gritaba. Y en medio de ese caos, la única pregunta que resonaba en su cabeza era: ¿qué otro secreto se ocultaba tras los ojos de Clara?
¿Era el amor el engaño más grande de todos? Ricardo se sentó en el suelo, incapaz de apartar la mirada de Lucía, que yacía allí, sorprendiendo a todos con su trágica caída. La multitud a su alrededor rugía de confusión y horror, pero en su mente solo había un eco, el sonido del latido de su corazón, marcado por la angustia. La sangre de Lucía se esparcía, formando un charco carmesí que le parecía un reflejo del caos que comenzó a reinar en su vida. Pero había algo más, algo en el brillo del medallón, que Lucía aún sostenía. La voz de Carlos cortó sus pensamientos como una cuchilla afilada. No es solo la muerte de una mendiga, Ricard. Esto es solo un juego de ajedrez en el que todavía no sabes la verdadera jugada. Ricardo, abrumado, se acercó más, desoyendo la multitud. «¡Cierra la boca!», gritó, con la rabia brotando de sus labios. ¿Qué podía saber este hombre de la vida y la muerte de Clara? Los otros estaban enloquecidos. Algunos preguntaban qué hacer. Otros utilizaban sus teléfonos para filmar. Ricardo sintió que el aire se volvía denso, como si todo estuviera conspirando contra él. Pero lo que más le dolía era no saber de qué se trataba realmente este espectáculo macabro. Mientras Lucía se desvanecía, su mano temblorosa soltó el medallón, que cayó al suelo y rodó hasta los pies de Ricardo. Un destello. La multitud se quedó en silencio, como si el mundo hubiera pausado por un instante. Con manos temblorosas, se agachó y recogió el medallón. Era hermoso, un símbolo similar al que llevaba Clara, un emblema que irradiaba misterio. «¿Qué es esto?», murmuró, intentando comprender. La gente lo miraba, y él podía sentir sus ojos, cada vez más inquisitivos y desconfiados. En ese momento, Carlos sonrió con malicia. «Oh, amigo, parece que encontraste un tesoro que Clara guardó celosamente. Hay algo en ese medallón que podría cambiarlo todo, o destruirte». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Carlos se convirtieron en un eco terrible en su mente. ¿Un secreto que podía haber estado guardando Clara? ¿Y cómo estaba relacionada la muerte de Lucía con todo esto? «Eres un monstruo por lo que has hecho», aseguró Ricardo, sintiendo que su calma se desvanecía. Carlos encajó sus manos en los bolsillos con aire despreocupado. «¿Y si te digo que la vida de Clara corre en este medallón?», dijo Carlos. Ricardo levantó el medallón, y algo en su interior se removió. Un impulso irrefrenable lo llevó a girar el medallón. En la parte trasera había un nombre grabado: Valentina. Su respiración se detuvo. «¿Valentina?», susurró, como si ese nombre estuviera sellado con la traición. Carlos sonrió, una sonrisa que lo hizo ver aún más siniestro. «Exacto, Clara nunca te lo dijo, ¿verdad? Valentina es la parte de ella que nunca conociste, la parte que la unió a Lucía y a muchas otras vidas. Ahora comprendes. El amor que creías tener era solo un velo que ocultaba la verdadera guerra que ella libraba». Las ruedas en la cabeza de Ricardo giraban descontroladamente. Todos sus recuerdos con Clara se mezclaban en un torbellino de dudas. ¿Quién era realmente la mujer que había amado? Y lo más aterrador, ¿había algo en su pasado que no solo era oscuro, sino peligroso? El murmullo de la multitud regresó como un torrente. Más voces, más opiniones. «¡Llamen a la policía!», se escuchó al fondo. Otros solo hablaban de la mendiga.
Nadie notó el cambio en la mirada de Ricardo. La angustia se apoderó de él, mientras un nuevo grito resonó entre la multitud. «¡Espera, Ricardo!» Era Lucía, del suelo con una voz apenas audible. «¡Escucha! No todo es lo que parece». Y entonces, como si el tiempo se detuviera, el medallón comenzó a brillar intensamente. Un brillo que iluminó su corazón, pero también sembró miedo. ¿Qué misterios más oscuros podrían surgir de este nuevo capítulo de su vida? La vida de Clara estaba ahí, esperándolo en sombras y secretos. Y, justo cuando creía que lo había perdido todo, pudo sentir que algo más lo unía a su esposa, algo que haría temblar los cimientos de su mundo. ¿Valentina era realmente el hilo que conectaba todo? ¿Y qué representaba para él y su futuro? La atmósfera se volvió pesada y la multitud comenzó a disolverse, como si se dieran cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. Ricardo miró a Carlos, las preguntas en su interior aumentando como un eco interminable. Y en el fondo, un terror primario. ¿Podría soportar la verdad que se avecinaba? Ricardo, aturdido, seguró el medallón en su mano como si fuese un artefacto sagrado. El brillo intenso cuasi lo cegaba, y él podía sentir los solares de la multitud pesando sobre sus hombros. El mundo a su alrededor parecía un eco distante, la realidad diluida por el caos que se tornara su vida. «Valentina», susurró para sí mismo, tentando digerir ese nombre que mudaba todo. «¿Yo qué tienes sobre Valentina?» La voz rouca de Lucía ecoó de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Ella se esforzaba para erguer la cabeza, y la determinación en su ojo hacía que Ricardo hesitara. La multitud ahora lo observaba, el murmurio creciendo, una mixtura de curiosidad y miedo. «Valentina es solo un nombre. No me digas que también fas parte de ese juego, Lucía». Ricardo gritó sentir cada palabra como un soco en su estómago. Odio que había por Carlos ahora se misturaba al desespero pelo que podría estarse revelando. Ninguém sabía lo que realmente acontecía, mas eran él y Lucía, y la conexión no campo de batalla se tornaba evidente. La vida de Clara no era perfecta, Lucía continuó, ignorando el ataque emocional. El medallón es una llave para entender quién realmente era. Yo cargué esa marca, así como ella, mas lo que representa va alén de lo que tú imaginas. Carlos, inquieto, se aproximó, haciendo un gesto teatral. Esto es solo el comienzo, Ricardo. Sabe, a años ese medallón está perdido entre acuerdos y segredos. Valentina y Clara no eran apenas amigas. Ellas eran ligadas por un lazo que pocos podrían entender. Ricardo oyó para Carlos con desprecio. «Vosé no sabe nada. Vosé está apenas tentando enganar a todos». Las palabras de Carlos eran como veneno, y la dúvida arañaba la superficie de su mente. Mas él no podía ignorar los ojos de Lucía, implorando por comprensión. «Clara tenía una vida antes de ti. Una vida que no era solo amor y sonrisos», dice Lucía, girando lentamente la cabeza para encarar Carlos. «Ella ha tenido escofias que le amarcaron para siempre». Un grito cortó el aire. Ricardo viróse, los ojos arregalados. Era una mujer de la multitud, la expresión de pavor estampada en su rostro. «La policía ya está a camino». Y con eso, todo desmoronó. Adorna mano de Lucía se intensificó, y un torniquete de sangre a fez gemer. Un medallo en su mano, pulsando con un brillo sobrenatural, cayó nuevamente al suelo, y Ricardo sintió que el suelo sobre sus pies vacilaba. Todo que parecía seguro había desmoronado. «No». «Lucía, aguante firme», gritó,
aproximándose. Mas Lucía balanzó la cabeza, la expresión comprometida pelo sofrimiento. «Vocé precisa descubrir la verdad, Ricardo. Valentina no es quien piensa que es. Esa marca», él dijo, interrumpiéndose para atrás, como si viese algo de todos ellos. «Clara fue un pacto que no puede entender allá». La multitud comenzó a dispersar, muchas voces ahora, incoherentes, en medio de la agitación. Carlos, observando con un sonriso de satisfacción, proclamó: «La verdad siempre se revela, Ricardo, y cuando lo hace, ninguno se pueden soportar las consecuencias». Ricardo oyó para el medallón en el piso, y una onda de reconocimiento atravesó su ser. Era la pieza que podría finalmente desvendar todo, mas al mismo tiempo, un temor creciente lo dominaba. ¿O qué de fato acontecera entre Clara y Valentina? ¿O qué estaba escondido sob esa ligación misteriosa? Y antes que pudiese pensar más a respeto, un fuerte clarón envolvió el medallón. Un eco atravesó la plaza, y un estrondo ficó el suelo tremer sobre ellos. Todos pararon, el miedo inundando los rostros, y Ricardo, en un impulso incontrolable, ayuellóse y agarró el medallón con las dos manos. «¿Qué acaba de hacer, Ricardo?», Carlos gritó, o pánico transpareciendo en su voz agora, mas ya era tarde de más. El medallón comenzó a brillar más intensamente, y en medio de la confusión, una voz estrondosa se erguió de los cielos, la última mensaje de Clara ecoando en las memorias de Ricardo: «La verdad será tu condenación, o tu salvación». El mundo alrededor se desvanecía, y Ricardo entendió que estaba prestes a descubrir mudaría todo. Y en aquella fracción de segundo, el medallón iluminaba su rostro, a única certeza que tenía era que el pesadelo estaba apenas comenzando. «Ricardo». «¿Valentina?», susurró para sí mismo, tratando de digerir aquel nombre que cambiaba todo. «¿Qué sabes sobre Valentina?». La voz ronca de Lucía interrumpió sus pensamientos. Ella se esforzaba por levantar la cabeza, y la determinación en su mirada hizo que Ricardo dudara. La multitud la observaba, murmurando, una mezcla de curiosidad y miedo reflejada en sus rostros. «Valentina es solo un nombre. ¿Me dices que tú también eres parte de este juego, Lucía?». Ricardo gritó, sintiendo cada palabra como un puñetazo en su estómago. El odio que había hacia Carlos se mezcló con el desespero por lo que podía estar revelándose. Nadie sabía lo que realmente estaba ocurriendo, pero él y Lucía estaban allí, conectados en medio de la tormenta. «La vida de Clara no era perfecta», continuó Lucía, ignorando su rabia. «El medallón es una llave para entender quién era realmente. Yo llevé esta marca, al igual que ella, pero lo que representa va más allá de lo que imaginas». Carlos, inquieto, se acercó, gesticulando de forma teatral. «Oh, esto es solo el comienzo, Ricardo. Hace años, ese medallón ha estado perdido entre secretos y pactos. Valentina y Clara no solo eran amigas, estaban unidas por un vínculo que pocos podrían entender». Ricardo despreció a Carlos con la mirada. «No sabes nada. Estás tratando de engañarnos a todos». Las palabras de Carlos eran veneno, pero no podía ignorar los ojos de Lucía, implorando comprensión. «Clara tuvo una vida antes de ti. No fue solo amor y sonrisas», dijo Lucía, volviendo la cabeza hacia Carlos. «Sus decisiones la marcaron para siempre». Un grito rasgó el aire. Ricardo giró la vista,
sus ojos abiertos de par en par. Era una mujer de la multitud, con una expresión de horror. «La policía ya viene». Con eso, todo implosionó. La presión en el pecho de Lucía aumentó, y un torrente de sangre brotó de su boca. El medallón, pulsando con un brillo sobrenatural, volvió a caer al suelo, y Ricardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo seguro se derrumbaba. «¡No! ¡Lucía, aguanta!», gritó, acercándose. Pero ella movió la cabeza, su expresión distorsionada por el dolor. «Tienes que descubrir la verdad, Ricardo. Valentina no es quien crees». Esta marca se interrumpió mirando hacia arriba, como si viera algo más allá de ellos. Clara hizo un pacto que no puedes comprender todavía. La multitud se dispersó, borbotones de murmullos haciéndose eco en el aire. Carlos, disfrutando de la escena, proclamó: «La verdad siempre se revela, amigo. Y cuando lo hace, no todos pueden soportar las consecuencias». Ricardo miró al medallón en el suelo y sintió un escalofrío recorrer su columna. Era una pieza que podía desvelarlo todo, pero también un recibo de su tormento. ¿Qué había pasado entre Clara y Valentina? ¿Qué se escondía detrás de esa conexión misteriosa? Y cuando estaba a punto de pensar más, un fuerte destello iluminó el medallón. Un eco se alzó en la plaza, y un estallido hizo temblar el suelo. La gente quedó en silencio, el miedo dibujándose en sus rostros. Y entonces el medallón vibró entre sus manos, caliente, como si latiera. «¿Qué hiciste, Ricardo?», Carlos gritó, su voz llena de pánico, pero ya era demasiado tarde. El medallón brilló intensamente, y en medio del bullicio, una voz resonó como un trueno desde el cielo, la última advertencia de Clara retumbando en la mente de Ricardo. «La verdad será tu condena o tu salvación». El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, y Ricardo comprendió que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Y en ese instante, mientras la luz del medallón iluminaba su rostro, la única certeza que tenía era que la pesadilla apenas comenzaba. El destello se transformó en una imagen, revelando a Clara, pero no como él la recordaba. Ella sonreía, sí, pero había algo oscuro en su mirada, algo que lo dejó paralizado. El rostro de Valentina apareció junto a Clara, dos sombras unidas por un secreto. Un grito desgarrador brotó de Ricardo, y en su interior un caos de recuerdos emergió. Sus recuerdos. La atmósfera se tornó densa, y la multitud estaba demasiado aturdida para entender la magnitud de lo que ocurría. Ricardo se sintió cautivo entre dos mundos, el de su amor idealizado y el de un oscuro legado que amenazaba con devorarlo todo. ¿Podría soportar la verdad que se avecinaba? ¿Qué otros secretos se ocultaban bajo la superficie? El medallón brilló intensamente, y en medio del silencio expectante, Ricardo supo que la historia apenas comenzaba a revelarse. Ricardo, aturdido, sostuvo el medallón en su mano como si fuera un artefacto sagrado. El brillo intenso casi lo cegaba, y podía sentir los ojos de la multitud pesando sobre sus hombros. El mundo a su alrededor parecía un eco distante, la realidad diluida por el caos que se había apoderado de su vida. Valentina susurró para sí mismo, tratando de digerir aquel nombre que cambiaba todo. «¿Qué sabes sobre Valentina?». La voz ronca de Lucía interrumpió sus pensamientos. Ella se esforzaba por levantar la cabeza, y la multitud la observaba, murmurando
una mezcla de curiosidad y miedo reflejada en sus rostros. Valentina es solo un nombre. ¿Me dices que tú también eres parte de este juego, Lucía? Ricardo gritó, sintiendo cada palabra como un puñetazo en su estómago. El odio que había hacia Carlos se mezcló con el desespero por lo que podía estar revelándose. Nadie sabía lo que realmente estaba ocurriendo, pero él y Lucía estaban allí, conectados en medio de la tormenta. La vida de Clara no era perfecta, continuó Lucía, ignorando su rabia. El medallón es una llave para entender quién era realmente. Yo llevé esta marca, al igual que ella, pero lo que representa va más allá de lo que imaginas. Carlos, inquieto, se acercó, gesticulando de forma teatral. Oh, esto es solo el comienzo, Ricardo. Hace años, ese medallón ha estado perdido entre secretos y pactos. Valentina y Clara no solo eran amigas, estaban unidas por un vínculo que pocos podrían entender. Ricardo despreció a Carlos con la mirada. No sabes nada. Estás tratando de engañarnos a todos. Las palabras de Carlos eran veneno, pero no podía ignorar los ojos de Lucía, implorando comprensión. Clara tuvo una vida antes de ti. No fue solo amor y sonrisas, dijo Lucía, volviendo la cabeza hacia Carlos. Sus decisiones la marcaron para siempre. Un grito rasgó el aire. Ricardo giró la vista, sus ojos abiertos de par en par. Era una mujer de la multitud, con una expresión de horror. La policía ya viene. Con eso, todo implosionó. La presión en el pecho de Lucía aumentó, y un torrente de sangre brotó de su boca. El medallón, pulsando con un brillo sobrenatural, volvió a caer al suelo, y Ricardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo seguro se derrumbaba. ¡No! Lucía, aguanta, gritó, acercándose. Pero ella movió la cabeza, con la expresión distorsionada por el dolor. Tienes que descubrir la verdad, Ricardo. Valentina no es quien crees. Esta marca se interrumpió, mirando hacia arriba, como si viera algo más allá de ellos. Clara hizo un pacto que no puedes comprender todavía. La multitud se dispersó, borbotones de murmullos haciéndose eco en el aire. Carlos, disfrutando de la escena, proclamó: La verdad siempre se revela, amigo, y cuando lo hace, no todos pueden soportar las consecuencias. Ricardo miró al medallón en el suelo y sintió un escalofrío recorrer su columna. Era una pieza que podía desvelarlo todo, pero también un recibo de su tormento. ¿Qué había pasado entre Clara y Valentina? ¿Qué se escondía detrás de esa conexión misteriosa? Y cuando estaba a punto de pensar más, un fuerte destello iluminó el medallón. Un eco se alzó en la plaza, y un estallido hizo temblar el suelo. La gente quedó en silencio, el miedo dibujándose en sus rostros. Y entonces el medallón vibró entre sus manos, caliente, como si latiera. ¿Qué hiciste, Ricardo? Carlos gritó, su voz llena de pánico, pero ya era demasiado tarde. El medallón brilló intensamente, y en medio del bullicio, una voz resonó como un trueno desde el cielo, la última advertencia de Clara, retumbando en la mente de Ricardo. La verdad será tu condena o tu salvación. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, y Ricardo comprendió que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Y en ese instante, mientras la luz del medallón iluminaba su rostro, la única certeza que tenía era que la pesadilla apenas comenzaba. Inesperadamente, las imágenes en el medallón comenzaron a distorsionarse. Clara y Valentina aparecieron, pero no eran las mujeres que él recordaba.
eran sombras grotescas, entrelazadas en una danza macabra. La risa de Clara resonó en el aire, pero era una risa que no reconocía, y en un instante el rostro de Valentina se acercó, revelando un secreto aterrador. Ella tenía la misma marca que Lucía, y en un giro absoluto. Entonces, como un golpe final, el medallón estalló en llamas, iluminando sus rostros. Una figura apareció entre las llamas, un ser que nunca habría imaginado, alguien que había estado presente en sus recuerdos, en su vida, pero cuya verdad ocultó Clara a toda costa. «Soy yo, Ricardo». La voz resonó, y en ese instante su corazón se detuvo. Era Clara, pero no como él la conocía. Su mirada era fría y distante, y las palabras que siguieron cambiaron todo. «Tu amor me ató, pero ahora debes elegir entre el pasado y la nueva realidad». El silencio golpeó como un rayo. La multitud, paralizada, observaba. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. Su amor, la traición y la conexión con Valentina. Todo estaba entrelazado en un hilo del que nunca podría escapar. Y mientras el fuego devoraba el medallón, una pregunta hundía en el aire helado. ¿Estaba Ricardo preparado para enfrentar lo que había sido ocultado? ¿Y qué le costaría a su corazón la búsqueda de la verdad? Ricardo, aturdido, sostuvo el medallón en su mano como si fuera un artefacto sagrado. El brillo intenso casi lo cegaba y podía sentir los ojos de la multitud pesando sobre sus hombros. El mundo a su alrededor parecía un eco distante. La realidad diluida por el caos que se había apoderado de su vida. «Valentina», susurró para sí mismo, tratando de digerir aquel nombre que cambiaba todo. «¿Qué sabes sobre Valentina?». La voz ronca de Lucía interrumpió sus pensamientos. Ella se esforzaba por levantar la cabeza, y la determinación en su mirada hizo que Ricardo dudara. La multitud la observaba, murmurando, una mezcla de curiosidad y miedo reflejada en sus rostros. «Valentina es solo un nombre. ¿Me dices que tú también eres parte de este juego, Lucía?». Ricardo gritó, sintiendo. El odio que había hacia Carlos se mezcló con el desespero por lo que podía estar revelándose. Nadie sabía lo que realmente estaba ocurriendo, pero él y Lucía estaban allí, conectados en medio de la tormenta. «La vida de Clara no era perfecta», continuó Lucía, ignorando su rabia. «El medallón es una llave para entender quién era realmente. Yo llevé esta marca, al igual que ella, pero lo que representa va más allá de lo que imaginas». Carlos, inquieto, se acercó, gesticulando de forma teatral. «Oh, esto es solo el comienzo, Ricardo. Hace años, ese medallón ha estado perdido entre secretos y pactos. Valentina y Clara no solo eran amigas, estaban unidas por un vínculo que pocos podrían entender». Ricardo despreció a Carlos con la mirada. «No sabes nada. Estás tratando de engañarnos a todos». Las palabras de Carlos eran veneno, pero no podía ignorar los ojos de Lucía, implorando comprensión. «Clara tuvo una vida antes de ti. No fue solo amor y sonrisas», dijo Lucía, volviendo la cabeza hacia Carlos. Sus decisiones la marcaron para siempre. Un grito rasgó el aire. Ricardo giró la vista, sus ojos abiertos de par en par. Era una mujer de la multitud, con una expresión de horror. «La policía ya viene». Con eso, todo implosionó. La presión en el pecho de Lucía aumentó, y un torrente de sangre brotó de su boca. El medallón, pulsando con un brillo sobrenatural, volvió a caer al suelo, y Ricardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo seguro se derrumbaba. «¡No!
—¡Lucía, aguanta! —gritó, acercándose. Pero ella movió la cabeza, con la expresión distorsionada por el dolor. —Tienes que descubrir la verdad, Ricardo. Valentina no es quien crees. Esta marca... Se interrumpió, mirando hacia arriba, como si viera algo más allá de ellos. Clara hizo un pacto que no puedes comprender todavía. La multitud se dispersó, borbotones de murmullos haciéndose eco en el aire. Carlos, disfrutando de la escena, proclamó: «La verdad siempre se revela, amigo. Y cuando lo hace, no todos pueden soportar las consecuencias». Ricardo miró al medallón en el suelo y sintió un escalofrío recorrer su columna. Era una pieza que podía desvelarlo todo, pero también un recibo de su tormento. ¿Qué había pasado entre Clara y Valentina, que se escondía detrás de esa conexión misteriosa? Y cuando estaba a punto de pensar más, un fuerte destello iluminó el medallón. Un eco se alzó en la plaza, y un estallido hizo temblar el suelo. La gente quedó en silencio, el miedo dibujándose en sus rostros. Y entonces el medallón vibró entre sus manos, caliente como si latiera. —¿Qué hiciste, Ricardo? Carlos gritó, su voz llena de pánico, pero ya era demasiado tarde. El medallón brilló intensamente, y en medio del bullicio, una voz resonó como un trueno desde el cielo, la última advertencia de Clara retumbando en la mente de Ricardo. La verdad será tu condena o tu salvación. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, y Ricardo comprendió que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Y en ese instante, mientras la luz del medallón iluminaba su rostro, la única certeza que tenía era que la pesadilla apenas comenzaba. Inesperadamente, las imágenes en el medallón comenzaron a distorsionarse. Clara y Valentina aparecieron, pero no eran las mujeres que él recordaba. Eran sombras grotescas, entrelazadas en una danza macabra. La risa de Clara resonó en el aire, pero era una risa que no reconocía. Y en un instante, el rostro de Valentina se acercó, revelando un secreto aterrador. Ella tenía la misma marca que Lucía, y en un giro absoluto, su voz tembló mientras el horror lo invadía. Entonces, como un golpe final, el medallón estalló en llamas, iluminando sus rostros. Una figura apareció entre las llamas, un ser que nunca habría imaginado. Alguien que había estado presente en sus recuerdos, en su vida, pero cuya verdad ocultó Clara a toda costa. «Soy yo, Ricardo». La voz resonó, y en ese instante su corazón se detuvo. Era Clara, pero no como él la conocía. Su mirada era fría y distante, y las palabras que siguieron cambiaron todo. «Tu amor me ató, pero ahora debes elegir entre el pasado y la nueva realidad». El silencio golpeó como un rayo. La multitud, paralizada, observaba. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. Su amor, la traición y la conexión con Valentina. Todo estaba entrelazado en un hilo del que nunca podría escapar. Y mientras el fuego devoraba el medallón, una pregunta hongía en el aire helado. ¿Estaba Ricardo preparado para enfrentar lo que había sido ocultado? ¿Y qué le costaría a su corazón la búsqueda de la verdad? Ricardo sentía que el medallón ardía en su mano, como si guardara un secreto que lo consumiría. La figura de Clara, rodeada por llamas y sombras, lo miraba. Sintió el aire helado que cortaba su piel. Un viento oscuro había estallado en la plaza. La multitud lo observaba. La tensión palpable, los murmullos mezclándose en un murmullo ensordecedor. «Tu amor me ató, pero ahora debes elegir». La voz de Clara resonó,
y cada palabra parecía un eco de su vida juntos. El silencio sobrevino, pesado como un plomo. Ricardo, paralizado, confrontaba al amor de su vida, pero ya no era la misma. Su mirada era fría, desprovista de calidez. Las llamas danzaban, reflejando sus temores y la traición que lo envolvía. «¿Qué hiciste, Clara?», preguntó, tratando de encontrar a la mujer que había amado, de desentrañar los misterios que las sombras escondían. «Lo que hice fue por nosotros, Ricardo», respondió Clara, su voz ahora un susurro casi inaudible en medio del caos. «Pero Valentina es más que lo que crees, más que una amiga. Es parte de ti». Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Ricardo sintió como si le arrancaran algo desde dentro. La multitud murmuraba, algunos se cubrían los rostros, otros gritaban pidiendo ayuda. Y en ese instante, el caos encontró su clímax, un sonido ensordecedor, como un trueno que rompía el cielo, hizo temblar el suelo. El medallón brilló y la imagen cambió. Ricardo vio lo impensable. Una escena de amor y angustia. Clara y Valentina, juntas en un oscuro secreto, riendo y llorando. Era la entrega total entre ellas, un vínculo tan fuerte que arrastraba a Ricardo a una tormenta de confusión. «¿Qué se supone que significa esto?», gritó, buscando respuestas, buscando consuelo en la mirada de Lucía, que yacía en el suelo, ya sin aliento, pero con sus ojos llenos de súplica por la verdad. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, el medallón estalló en una luz cegadora. Ricardo tapó sus ojos, y cuando finalmente pudo abrirlos, el caos se había apoderado por completo de la plaza. La multitud gritaba, corriendo despavorida. En el centro del tumulto, una silueta emergía entre las llamas. Una figura oscura, con una sonrisa burlona. «Pero mira qué tenemos aquí», dijo Carlos, triunfante. Había estado detrás de todo este juego, observando, manipulando. Sorpresas, sorpresas. ¿Tanto tiempo y aún no sabes la mitad de la historia? Ricardo sintió que el mundo se deslizaba. Carlos caminaba hacia él, cada paso resonando como un repique en su corazón. Sin embargo, algo más ocurrió. Una explosión de luz y humo cubrió la plaza, y de repente, una nueva figura emergió. Un hombre, alto y enigmático, con una mirada que parecía atravesar el alma. Todo esto era parte de un plan, Ricardo. Su voz era profunda y contundente. Era un extraño, pero un extraño familiar. Lo que las mujeres han hecho es solo el principio, y tú estás en el medio de una guerra que no conoces. Los murmullos en la multitud aumentaron. La gente no sabía si huir o quedarse, confundidos por lo que estaban presenciando. Ricardo sintió que su pulso se aceleraba. La revelación era brutal. ¿Quién era este hombre? ¿Y cuál era su conexión con Clara y Valentina? «¿Quién eres?», preguntó, su voz cargada de temor y desafío. «Soy quien las unió». El hombre sonrió con ironía. «Y estoy aquí para revelarte cómo de verdad las cosas están entrelazadas. Lo que creías saber sobre tu esposa es solo una pequeña parte de una verdad inmensa. Clara no solo participó, ella fue la clave». Ricardo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? Significa que el amor no era suficiente, y que la elección que se avecina cambiará tu vida para siempre. Como un rayo, la conclusión se hizo evidente.
Estaba atrapado entre la vida que conocía y un mundo de secretos, enredado en una relación que no solo abarcaba el amor, sino también lo oscuro y lo desconocido. Con el medallón aún latente en su mano, Ricardo se dio cuenta de que la verdad que debía desentrañar no solo amenazaba a él, sino a todo lo que amaba. La plaza resonaba con gritos y confusión, pero en el centro de aquel caos, Ricardo encaró al extraño, sensación de desasosiego. ¿Qué podía esconderle? ¿Qué más podría perder? ¿Podía realmente enfrentar la verdad, lo que se cocía en las sombras detrás de Clara y Valentina? Una decisión urgente y abrumadora se cernía sobre él, como un destino ineludible. Ricardo sentía que el medallón ardía en su mano, como si guardara un secreto que lo consumiría. La figura de Clara, rodeada por llamas y sombras, lo miraba. Sintió el aire helado que cortaba su piel. Un viento oscuro había estallado en la plaza. La multitud lo observaba, la tensión palpable, los murmullos mezclándose en una cacofonía ensordecedora. Tu amor me ató, pero ahora debes elegir. La voz de Clara resonó, y cada palabra parecía un eco de su vida juntos. El silencio sobrevino, pesado como un plomo. Ricardo, paralizado, enfrentaba al amor de su vida, pero ya no era la misma. Su mirada era fría, desprovista de calidez. Las llamas danzaban, reflejando sus temores y la traición que lo envolvía. ¿Qué hiciste, Clara?, preguntó, tratando de encontrar a la mujer que había amado, de desentrañar los misterios que las sombras escondían. Lo que hice fue por nosotros, Ricardo, respondió Clara. Su voz ahora un susurro casi inaudible en medio del caos. Pero Valentina es más que lo que crees, más que una amiga, es parte de ti. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Ricardo sintió como si le arrancaran algo desde dentro. La multitud murmuraba. Algunos se cubrían los rostros, otros gritaban pidiendo ayuda. Y en ese instante, el caos encontró su clímax, un sonido ensordecedor, como un trueno que rompía el cielo, hizo temblar el suelo. El medallón brilló, y la imagen cambió. Ricardo vio lo impensable, una escena de amor y angustia. Clara y Valentina, juntas en un oscuro secreto, riendo y llorando. Era la entrega total entre ellas, un vínculo tan fuerte que arrastraba a Ricardo a una tormenta de confusión. ¿Qué se supone que significa esto?, gritó, buscando respuestas, buscando consuelo en la mirada de Lucía, que yacía en el suelo, ya sin aliento, pero con sus ojos llenos de súplica por la verdad. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, el medallón estalló en una luz cegadora. Ricardo tapó sus ojos y cuando finalmente pudo abrirlos, el caos se había apoderado por completo de la plaza. La multitud gritaba, corriendo despavorida. En el centro del tumulto, una silueta emergía entre las llamas. Una figura oscura, con una sonrisa burlona. «Pero mira qué tenemos aquí», dijo Carlos, triunfante. Había estado detrás de todo este juego, observando, manipulando. «Dónde?» «Sorpresas, sorpresas. ¿Tanto tiempo y aún no sabes la mitad de la historia?» Ricardo sintió que el mundo se deslizaba. Carlos caminaba hacia él, cada paso resonando como un repique en su corazón. Sin embargo, algo más ocurrió. Una explosión de luz y humo cubrió la plaza, y de repente, una nueva figura emergió.
Un hombre, alto y enigmático, con una mirada que parecía atravesar el alma. Todo esto era parte de un plan, Ricardo. Su voz era profunda y contundente. Era un extraño, pero un extraño familiar. Lo que las mujeres han hecho es solo el principio, y tú estás en el medio de una guerra que no conoces. Los murmullos en la multitud aumentaron. La gente no sabía si huir o quedarse, confundidos por lo que estaban presenciando. Ricardo sintió que su pulso se aceleraba. La revelación era brutal. ¿Quién era este hombre? ¿Y cuál era su conexión con Clara y Valentina? ¿Quién eres?, preguntó, su voz cargada de temor y desafío. Soy quien las unió. El hombre sonrió con ironía. Y estoy aquí para revelarte cómo de verdad las cosas están entrelazadas. Lo que creías saber sobre tu esposa es solo una pequeña parte de una verdad inmensa. Clara no solo participó, ella fue la clave. Ricardo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Por B. ¿Qué significa todo esto? Significa que el amor no era suficiente y que la elección que se avecina cambiará tu vida para siempre. Como un rayo, la conclusión se hizo evidente. Estaba atrapado entre la vida que conocía y un mundo de secretos, enredado en una relación que no solo abarcaba el amor, sino también lo oscuro y lo desconocido. Con el medallón aún vibrante en su mano, Ricardo se dio cuenta de que la verdad que debía desentrañar no solo amenazaba a él, sino a todo lo que amaba. El caos en la plaza se intensificó cuando, de repente, un grito desgarrador resonó en el aire. El hombre misterioso retrocedió, su expresión de sorpresa volviéndose terror. El rostro de Clara se transformó en dolor, y cuando todo parecía estar derrumbándose, una figura emergió entre el humo, con una espada en la mano. No puedes seguir ocultando lo que eres. Clara. La nueva figura gritó con una mezcla de furia y tristeza. Era Valentina, pero su apariencia era diferente. Era como si una oscuridad la hubiera transformado. Ricardo, atónito, vio cómo una lucha interna parecía reflejarse en su rostro. Valentina, ¿qué estás haciendo?, preguntó Ricardo con horror, viéndola avanzar hacia Clara. Lo que era necesario. No puedo permitir que continúes con esta farsa. Sus ojos estaban llenos de determinación, y alzó la espada, dirigiéndola hacia Clara. «Detente», gritó Ricardo, pero su voz se perdió en el frenesí de la batalla que se desataba. La multitud estaba paralizada, algunos temerosos, otros fascinados. Las chispas volaron cuando el metal de la espada chocó con el medallón, que había comenzado a brillar con fuerza. Era un espectáculo aterrador y fascinante. El medallón explotó en una luz intensa, y por un momento todo se detuvo. En ese instante crítico, Ricardo comprendió que el verdadero secreto no era solo la relación entre Clara y Valentina, sino que había algo más que los unía a todos. El sacrificio de Lucía, el sacrificio de Clara, era parte de un ciclo que amenazaba con repetirse. La verdad palpitaba en el aire, como un latido que resonaba por cada rincón de su ser. Y mientras el caos reinaba a su alrededor, Ricardo sintió que la única opción que tenía era arriesgarlo todo. ¿Estaba preparado para lo que vendría? ¿Podría enfrentar las verdades devastadoras que lo esperaban? La espada brilló en el aire, y en su corazón una pregunta atormentaba su mente. ¿Hasta dónde llegaría por amor? ¿Y qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar a Clara y descubrir quién era?
Ricardo sentía que el medallón ardía en su mano, como si guardara un secreto que lo consumiría. La figura de Clara, rodeada por llamas y sombras, lo miraba fijamente. Sintió el aire helado que cortaba su piel. Un viento oscuro había estallado en la plaza. La multitud lo observaba, con la tensión palpable, los murmullos mezclándose en un murmullo ensordecedor. Tu amor me ató, pero ahora debes elegir. La voz de Clara resonó, y cada palabra parecía un eco de su vida juntos. El silencio lo envolvió, pesado como un plomo. Ricardo, paralizado, enfrentaba al amor de su vida, pero ya no era la misma. Su mirada era fría, desprovista de calidez. Las llamas danzaban, reflejando sus temores y la traición que lo envolvía. ¿Qué hiciste, Clara?, preguntó, intentando encontrar la mujer que había amado, desentrañar los misterios que las sombras escondían. Lo que hice fue por nosotros, Ricardo, respondió Clara, su voz ahora un susurro casi inaudible en medio del caos. Pero Valentina es más de lo que crees, más que una amiga, es parte de ti. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Ricardo sintió como si le arrancaran algo desde dentro. La multitud murmuraba. Algunos se cubrían los rostros, otros gritaban pidiendo ayuda. Y en ese instante, el caos alcanzó su clímax, un sonido ensordecedor, como un trueno que rompía el cielo, hizo temblar el suelo. El medallón brilló y la imagen cambió. Ricardo vio lo impensable. Una escena de amor y angustia, Clara y Valentina, juntas en un oscuro secreto, riendo y llorando. Era la entrega total entre ellas, un vínculo tan fuerte que arrastraba a Ricardo a una tormenta de confusión. ¿Qué se supone que significa esto?, gritó, buscando respuestas, buscando consuelo en la mirada de Lucía, que yacía en el suelo, ya sin aliento, pero con sus ojos llenos de súplica por la verdad. Pero antes de que alguien pudiera responder, el medallón estalló en una luz cegadora. Ricardo tapó sus ojos, y cuando finalmente pudo abrirlos, el caos se había apoderado por completo de la plaza. La multitud gritaba, corriendo despavorida. En medio del tumulto, una silueta emergía entre las llamas. Una figura oscura, con una sonrisa burlona. «Pero mira qué tenemos aquí», dijo Carlos, triunfante. Había estado detrás de todo este juego, observando, manipulando. Sorpresas, sorpresas. ¿Tanto tiempo y aún no sabes la mitad de la historia? Ricardo sintió que el mundo se deslizaba. Carlos se acercaba, cada paso resonando como un repique en su corazón. Sin embargo, algo más ocurrió. Una explosión de luz y humo cubrió la plaza, y de repente una nueva figura emergió. Un hombre, alto y enigmático, con una mirada que parecía atravesar el alma. Todo esto era parte de un plan, Ricardo. Su voz era profunda y contundente. Era un extraño, pero un extraño familiar. Lo que las mujeres han hecho es solo el principio, y tú estás en el medio de una guerra que no conoces. Los murmullos en la multitud aumentaron. La gente no sabía si huir o quedarse, confundidos por lo que estaban presenciando. Ricardo sintió que su pulso se aceleraba. La revelación era brutal. ¿Quién era este hombre? ¿Y cuál era su conexión con Clara y Valentina? «¿Quién eres?», preguntó, su voz cargada de temor y desafío. «Soy quien las unió». El hombre sonrió con ironía. «Estoy aquí para revelarte cómo de verdad están entrelazadas las cosas. Lo que creías saber sobre tu esposa es solo una pequeña parte de una verdad inmensa.
Clara no solo participó, ella fue la clave. Ricardo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? Significa que el amor no era suficiente, y que la elección que se avecina cambiará tu vida para siempre. Como un rayo, la conclusión se hizo evidente. Estaba atrapado entre la vida que conocía y un mundo de secretos, enredado en una relación que no solo abarcaba el amor, sino también lo oscuro y lo desconocido. Con el medallón aún palpitante en su mano, Ricardo se dio cuenta de que la verdad que debía desentrañar no solo amenazaba a él, sino a todo lo que amaba. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. La multitud se paralizó, sintiendo la tensión creciente. Valentina había levantado su espada, enfrentando a Clara. Las chispas volaron cuando el metal de la espada chocó con el medallón, que brillaba cada vez más. Era un espectáculo aterrador y fascinante. El medallón estalló en una luz intensa, y por un momento todo se detuvo. En ese instante, Ricardo comprendió que el verdadero secreto no era solo la relación entre Clara y Valentina, sino que había algo más que los unía a todos. El sacrificio de Lucía, como un eco lejano, reverberaba en su corazón. Ya no había vuelta atrás. Tenía que decidir. Aprovecharía la oportunidad de descubrir todo lo que había estado oculto, o se arriesgaría a perder todo lo que amaba. El medallón brillaba en su mano, y en esa luz, un camino se abría ante él. El futuro es incierto, dijo la figura enigmática, su voz resonando en el aire cargado de tensión. Pero es tu elección la que definirá todo. Ricardo sintió que las miradas de todos se centraban en él. El peso de su decisión lo apretaba como un abrazo mortal, y si el destino que se le presentaba era aún más oscuro de lo que había imaginado, con el corazón acelerado y el medallón latiendo como un segundo corazón, tomó una respiración profunda. Finalmente, en medio de aquel caos monumental y de revelaciones, la verdad. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, una sombra se deslizó detrás de él. Un susurro, un eco del pasado. Sus ojos se abrieron al instante, y la realidad se volvió densa. ¡Hey! ¡No te vayas! Este es el momento de actuar. Necesito que te inscribas ahora mismo en el canal, para que no te pierdas las próximas historias que vendrán. Esmaga ese botón de like ahora, para ayudarme a crecer y a alimentar el algoritmo. Comenta aquí abajo tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Quiero saber qué piensas. Y no te olvides de compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans apoyan el canal con estas acciones. Vamos, no esperes nunca más para hacerlo.